Hola a todos, en la presentación de hoy les voy a hablar de nuestra experiencia desde el programa de Inteligencia Artificial en Salud del Hospital Italiano de Buenos Aires en el monitoreo de aplicaciones. Antes que nada me presento, mi nombre es Federico Dip, soy estudiante avanzado de la carrera de Ingeniería del Instituto Tecnológico de Buenos Aires y desde el año 2021 me desempeño como desarrollador de software en el programa de Inteligencia Artificial del Hospital Italiano. En el desarrollo de software, la monitorización DevOps es la práctica de seguimiento y medición del rendimiento y la salud de los sistemas y las aplicaciones con el fin de identificar y corregir los problemas de forma temprana. Esto incluye tanto la recopilación de datos, sobre todo de la utilización del CPU hasta el espacio del disco y los tiempos de respuesta que tienen nuestras aplicaciones, a también identificar los problemas con antelación, poder supervisar las aplicaciones y de esta manera poder ayudar a los equipos a evitar interrupciones y también la degradación de sistemas, poder encontrar errores de forma temprana y poder encontrar soluciones a estos problemas y también tener una visión real de manera continua de nuestras aplicaciones en desarrollo. El stack que utilizamos nosotros junto al equipo es el de Grafana, que permite utilizar diferentes data sources como Prometheus, Loki y Promptel. En este caso son los que utilizamos. Grafana, para el que no conoce, es un proyecto de código abierto para ejecutar analíticas de datos, extraer métrica y monitorizar aplicaciones con las ayudas de dashboards personalizables. Grafana se conecta con una gran cantidad de data sources, como les dije antes, y la herramienta nos ayuda a utilizar, analizar y supervisar los datos durante un periodo de tiempo, lo que técnicamente llamamos análisis de series de tiempo. Por otro lado, vamos a ver un poco estos data sources que le comenté recién. Empecemos con Prometheus. Prometheus es una herramienta de monitorización de datos, es también de código abierto y suele, a pesar de que cuenta con su propia interfaz, suele utilizarse con Grafana, dado a la versatilidad de esta primera herramienta a la hora de poder crear dashboard y extraer información. El segundo data source que nosotros vamos a utilizar es Loki, que es un sistema de agregación de logs. Lo que nos va a permitir Prometheus es analizar las métricas de nuestras aplicaciones, mientras que por otro lado Loki nos va a permitir analizar los logs. ¿Cómo va a ser, cómo extraer estos logs? Loki lo va a extraer gracias a Promptail. Promptail es un agente que debe instalarse en cada nodo donde están las aplicaciones que nosotros queremos monitorear y que de esta manera le va a enviar los logs al centro de recopilación de logs que es Loki, y de esta manera desde Grafana vamos a poder monitorear y analizar estos logs y visualizar estos logs en nuestros dashboards. Por otro lado, para poder visualizar la información desde que analice y extrae Prometheus, Prometheus va a ir a recopilar directamente esta información a nuestros endpoints que vamos a configurar en las aplicaciones. Y de esta manera, una vez que ya configuramos todos nuestros data sources, vamos a poder pasar a Grafana, donde vamos a poder generar estos dashboards y visualizar y extraer toda la información que nos va a permitir ver en tiempo real el estado de nuestras aplicaciones. Ahora pasemos a ver cómo vamos a poder implementar todas estas herramientas y la manera en la que lo hicimos nosotros. Nosotros, para poder generar un monitoreo centralizado, donde tengamos todas estas aplicaciones, todo el conjunto de aplicaciones, utilizamos un Docker Compose, que es un Docker Compose, un grupo de contenedores orquestados para el monitoreo de aplicaciones. En este caso, para el monitoreo de aplicaciones. ¿Qué es lo que hicimos en el programa de inteligencia artificial en salud? Fue generar este Docker Compose, como vemos, acá están las aplicaciones que les conté recién, en un Docker Compose. De esta manera podemos deployar en nuestros servidores este Docker Compose y esto nos va a levantar todas las herramientas necesarias para el monitoreo de nuestras aplicaciones. Como vemos en este caso, estaríamos monitoreando las aplicaciones, algunas de las aplicaciones de los proyectos del programa de inteligencia artificial, como son T-Rex, Valkyria y Artemisia, y podemos analizar su funcionamiento en nuestros sistemas en tiempo real. Ahora pasemos a ver en detalle cómo configurar cada una de estas aplicaciones, para ver si a alguno le interesa probar y ver, implementar esto en sus sistemas. Empecemos primero cómo configurar Loki. Para cada aplicación lo que vamos a hacer, vamos a ver cómo configuramos la aplicación en el Docker Compose, y al mismo tiempo, en el caso de que sea necesario, cómo configuramos la aplicación
con su archivo correspondiente. Acá, como vemos, es bastante simple la configuración dentro del Docker Compose. Lo que vamos a hacer es llamar la imagen directamente desde Docker Hub. Vamos a ponerle nuestro nombre a elección, nuestra aplicación, en este caso Loki, somos Loki Shiva, para identificarlo con nuestro equipo. Y vamos a setear el puerto. En este caso, el puerto de Loki va a ser muy importante, porque vamos a tener que configurarlo también en Grafana para poder visualizar los logs, y también vamos a tener que configurarlo en Promptail para saber a dónde le tiene que enviar todos los logs que va recopilando de las distintas aplicaciones. Una vez que ya agregamos Loki a nuestro Docker Compose, vamos a pasar al archivo de configuración de Loki. Como vemos, es una parte del archivo de configuración de Loki donde vamos a tener que definir nuevamente el puerto HTTP que va a estar escuchando y va a estar esperando recibir los logs Loki desde Promptail. Ahí es importante que este puerto sea el mismo que pusimos recién en el Docker Compose. Y después vamos a tener distintas configuraciones que nos va a permitir definir cada cuánto tiempo queremos almacenar la información, cuál es la máxima nivel de transferencia, etcétera. Qué espacio de disco, porque podemos definir cuánto tiempo queremos que se queden estos logs, o cuánto espacio de disco queremos que ocupen como máximo. Entonces, al llegar a ese límite, se va a ir borrando estos logs. Toda esta configuración está disponible en la página de Loki, y van a poder descargar este archivo, que es un archivo .yaml, y agregarlo a su Docker Compose y a su configuración, si en caso lo quieran levantar. Una vez que terminamos de configurar Loki, podemos pasar a configurar Promptail. Nuevamente tenemos una configuración que es muy similar. Definimos el nombre de la imagen vamos a descargarla nuevamente desde Docker Hub, indicamos cuál es la versión que queremos, y nuevamente tenemos que configurar nuestro archivo .yaml. En este caso, ¿qué es lo importante que vamos a tener que configurar? Primero, nuevamente vamos a tener que configurar el puerto, que es importante, y también vamos a tener que configurar el puerto de Loki. Esto, como ya les dije antes, es importante que pongamos en cada lugar, tanto en el Docker Compose, como en la configuración de Loki, como ahora en la configuración de Promptail, cuál es el puerto de Loki, porque si nosotros ponemos distintos puertos, vamos a tener problemas de comunicación y nuestras distintas herramientas no se van a poder comunicar entre sí. Acá indicamos cuál es el puerto de Loki, ya que va a ser nuestro cliente, que es al que Promptail va a tener que enviarle la información de los logs que va recogiendo de las distintas aplicaciones. Una vez que ya configuramos nuestro cliente, vamos a configurar dónde va a ir a buscar Promptail dentro de nuestras aplicaciones. Entonces, en script-config, específicamente la parte static config, vamos a configurar el método de descubrimiento de logs que usará Promptail y dónde va a escanear para buscarlos. En este caso va a ir a escanear en el server archivos log donde se indique en el directorio host/container, y en ese directorio va a leer todos aquellos archivos que sean .logs. Una vez que ya tenemos configurado Promptail, podemos pasar a configurar la otra herramienta, que es Prometheus. Como verán, la configuración es bastante similar. En la parte de lo que es el Docker Compose, descargamos la imagen desde Docker Hub, le ponemos el nombre de nuestro interés, tenemos nuevamente un archivo de configuración y definimos el puerto donde se va a poner Prometheus. Este puerto es importante porque es el que vamos a tener que configurar en Grafana para poder visualizar las métricas que Prometheus extrae de nuestras aplicaciones. Como les comenté anteriormente, la configuración y la forma de trabajar de Prometheus es diferente a la que hacen el dúo Promptail-Loki, ya que en el caso de Prometheus va a ir directamente a buscar las aplicaciones a un endpoint que necesitamos configurar en nuestras aplicaciones. Promptail, en cambio, iba directamente a los contenedores a buscar los archivos de logs. ¿Cómo vamos a configurar Prometheus para que haya nuestras aplicaciones? De la siguiente manera, como vemos en script config, definimos cuál va a ser el job que vamos a estar analizando, definimos el path donde tiene que ir a buscar las métricas. En este caso, nuestra aplicación Valkyria, para dar un ejemplo, lo expone en /actuator/Prometheus, entonces Prometheus sabe que tiene que ir a buscarlo a ese endpoint.
¿En dónde cuál es el link? Bueno, definimos ahí abajo el server y el puerto donde está deployada la aplicación que queremos que queremos que Prometheus monitoree. Y en la configuración global lo que vamos a definir es cada cuánto tiempo nosotros queremos que Prometheus vaya a buscar esta información en nuestras aplicaciones. Como es en este caso, está definido que vaya a buscar la información cada 15 segundos. Ahora, como les conté anteriormente, dijimos que para poder utilizar Prometheus íbamos a tener que configurar nuestras aplicaciones para que pusieran un endpoint específico en el cual Prometheus iba a ir a buscar la información de nuestras métricas. Ahora les voy a pasar a explicar cómo exponer este puerto tanto para aplicaciones en Spring Boot como en aplicaciones en Django. Empecemos primero con las aplicaciones Spring Boot. Es una implementación dentro de todo sencilla para lo que es la implementación genérica, básica de las primeras métricas. Para eso vamos a tener que primero agregar la dependencia en el POM, que ahora vamos a ver cómo, y por último vamos a tener que agregar los endpoints de Prometheus en nuestra Application Properties. Para instalar la dependencia del POM, vamos a agregar esta dependencia, que es de Micrometer. Una vez que tengamos agregada en nuestro POM esta dependencia, podemos pasar a Application Properties, y lo que vamos a hacer acá es definir cuáles son los endpoints que nosotros queremos, cuáles son las métricas que nosotros queremos que se vean, y cuáles no, queremos que estén disponibles en el endpoint de Prometheus. Y de esta manera ya vamos a tener configurada nuestra aplicación de Spring Boot para poder visualizarla con Prometheus. Solamente nos quedaría ir y agregar esta aplicación en la configuración de Prometheus como vimos anteriormente. Ahora pasemos a cómo implementar un endpoint de Prometheus en una aplicación desarrollada en Django. Para esto vamos a tener tres pasos, en este caso, que es primero agregar la URL, los endpoints de Prometheus, configurar y agregar Prometheus en middleware y en install app, y por último, lo menos importante, es instalar Django Prometheus, que es esta dependencia. ¿Cómo vamos a hacer esto? Vamos a ir a urls.py y vamos a agregar las URLs que se incluyen en Django Prometheus. Por otro lado, vamos a ir al settings y vamos a agregar a Prometheus en install apps, y vamos a configurar también el middleware como vemos a continuación. Y por último, vamos a instalar el paquete de Django utilizando pip. De esta manera ya tendríamos configurado también Prometheus, pero en este caso para aplicaciones de Django. De esta manera ya pudimos configurar tanto Prometheus para aplicaciones en Spring Boot y como Django, y ahora vamos a poder de esta manera monitorear las métricas de todas nuestras aplicaciones, simplemente agregando a estas aplicaciones a la configuración de Prometheus con sus puertos correspondientes. Ahora, una vez que ya tenemos configurados todos los data sources necesarios para Grafana, vamos a ir a configurar Grafana en sí. Como vemos, es una configuración bastante similar al del resto de aplicaciones. Descargamos nuevamente la imagen de Docker Hub. Nosotros utilizamos la versión 8.5, 8.3 porque es una de las últimas versiones que se le realiza el mantenimiento. Eso consideramos que fue importante. Definimos nuevamente el nombre de la elección, el puerto donde se pondrá Grafana, y vamos a, como Grafana tiene una gran cantidad de variables, por lo que su archivo de configuración sería muy grande, decidimos pasar las cosas que consideramos necesarias cambiar desde el environment. Entonces lo que vamos a definir va a ser agregarle primero un usuario administrador con su usuario y su contraseña. Después, dentro de Grafana uno puede agregar todos los usuarios que quiera con los permisos que quiera, pero sí es necesario el usuario admin definirlo a la hora de levantarlo. Y también lo que decidimos nosotros es implementar el envío de mail, el envío automático de mail, por lo que también agregamos la configuración necesaria para este envío de mail,
Por último, tenemos los diferentes volúmenes que utiliza Grafana, que es donde va a ir a buscar los plugins que se utilicen, donde va a guardar la información de todos los usuarios, los datos y toda la información que almacena. De esta manera ya tenemos todo para levantar nuestro Docker Compose, y una vez que levantemos nuestro Docker Compose con todas nuestras aplicaciones, obtenemos el resultado final. Este es el home de Piagiva. Como podemos ver, tenemos el estado de todas nuestras aplicaciones en tiempo real. Entonces ya a primera vista, una vez que entramos en la interfaz de Grafana, después de loguearnos, ya tenemos un primer golpe de vista de cuál es el estado de todas nuestras aplicaciones, lo que nos permite saber rápidamente si hay algún problema, dónde puede estar. Entonces podemos ver que las aplicaciones que están levantadas están en verde, y si hay alguna aplicación que está caída, la vemos en rojo. De esa manera ya tenemos un primer golpe de vista de cuál es la situación general. Ya podemos detectar si hay algún error de que alguno de los contenedores se cayó, o si todos los contenedores están levantados y el problema va por otro lado. Y también, como ven en la parte inferior derecha, tenemos configurado el sistema de alerta. Fue por esto que anteriormente en Grafana configuramos todo el servicio de mail, ya que al ocurrir algún error, eso lo podemos configurar que, como vamos a ver más adelante, Grafana envía un mail cuando ve que, ahora explico más detalle, pero cuando ve que hay algo que no está bien y no se soluciona, envía un mail a las personas que se indique, explicando, informando que existe un problema. Vamos a ver ahora un poco más el dashboard. Como vimos anteriormente, teníamos una barra lateral eh, con el panel. Dentro de este panel nosotros vamos a poder buscar dashboard, crear nuevos dashboard, ir al home, que es el que estábamos viendo recién, explorar. En el Explorer lo que vamos a poder hacer es entrar a cada uno de nuestros data sources y ver los contenedores que se están monitoreando, y de esta manera ver en detalle esa información de ese data source para ese contenedor. En Alerting lo que vamos a poder hacer es configurar todas estas alertas que les comenté anteriormente, y por último en configuración lo que se puede hacer es esta creación de usuarios, creación de servicios de mail o cualquier otro servicio donde queramos informar en el caso de que haya algún error en nuestra aplicación. Esto puede ser por chat, puede ser por Google, por Team, por varias aplicaciones. La verdad que en ese sentido Grafana tiene muchas herramientas, y ahora nos vamos a concentrar específicamente en lo que es el Create de Dashboard y el Create Alertas. Para la creación de Dashboard, vamos a Create, como les mostré recién, y ahí vamos a seleccionar crear unos dashboard. Una vez que estamos en la creación de dashboard, lo que vamos a ver es esto, que nos va a permitir, nos va a mostrar la parte superior, qué es la información que estamos viendo y cómo se ve en el tipo gráfico que elegimos. Después vamos a elegir el data source del que queremos sacar información. Nosotros podríamos elegir en este caso Loki o Prometheus, dependiendo si queremos analizar alguna métrica o si queremos analizar logs. Y por último vamos a tener una query donde vamos a indicar cuál es el contenedor que queremos analizar, y después si queremos visualizar la información de alguna manera en específico, ya sea algún promedio, sea los logs que incluyan X palabra o que no incluyan X palabras, etcétera. Eso es una query, cada uno configura de la manera que considera más óptima para la información que requiere ver en ese momento. Y como verán, debajo de mi imagen tenemos el time series, que es el tipo de gráfico que está seleccionado en este momento. Ahí lo que vamos a hacer es seleccionar el tipo de gráfico más adecuado para la información que queremos mostrar, y por todo el panel del lado derecho vamos a poder configurar este gráfico que estamos viendo. Vamos a poder indicarle un título, vamos a poder indicarle el tamaño, vamos a poder indicarle, en el caso de que sea un time series, otro tipo de datos, si lo queremos ver como una línea continua, si lo queremos ver con punto, con qué grosor, con qué fondo, con qué definición, etcétera. Todo eso es configurable, el color, todo es configurable. Se pueden setear diferentes colores según los niveles que consideramos críticos o que el nivel es normal. De esta manera, ya al ver el gráfico ya con el color nos indica si el número que estamos viendo o los datos que estamos viendo son con los que nosotros seteamos como normales, o sea, algo extraño que deberíamos analizar con más detalle, etcétera. Una vez que ya creamos todos nuestros paneles del dashboard, nos va a quedar creado el dashboard, y podemos pasar a la creación de alerta. En la creación de alerta también vamos a utilizar queries. Vamos a
definir primero qué data source vamos a estar analizando. Entonces, si vamos a crear una alerta de métricas de Prometheus, o si vamos a crear una alerta de métricas de Loki o de algún otro data source que hayamos agregado. Y una vez que ya elegimos cuál va a ser nuestra data source, vamos a empezar a escribir las condiciones que nosotros consideramos que son importantes y críticas. Lo que vamos a tener que definir primero, cuál es el estado normal. O sea, escribimos la query, ok, vamos a controlar que, por ejemplo, el estado de nuestras aplicaciones sea 1. Si ese estado cambia, se define que hay una alerta. ¿En qué momento Grafana envía un mail de que hay una alerta? Eso es configurable también. Uno tiene que indicar cada cuánto tiempo Grafana va controlando que esté todo bien, y una vez que detecta un error, define durante cuánto tiempo va a revisar ese error, y si ese error persiste, avisar. Entonces, de esa manera nosotros podemos configurar de que, por ejemplo, sucede algún problema, que algunos contenedores se cayó, ok, Grafana revisa durante X tiempo, si ese contenedor, ese estado no cambió y sigue el estado de alerta, recién ahí envía el mail. De esta manera lo que evitamos es generar un envío de mail de spam, que termina siendo spam, que ya nadie revisa porque por cualquier mínimo detalle que pase, que se soluciona automáticamente, se envía un mail, y entonces de esta manera sabemos que si llega un mail de Grafana es que realmente hay un problema y tenemos que entrar a ver y a solucionarlo. Otra opción que tenemos es la de definir distintas instancias de envío de email. Entonces, durante el primer tiempo, la situación se considera menos crítica y se le envía a una parte del equipo. Cuando al pasar más tiempo, si la situación todavía no cambió y el estado de alerta sigue activo, se le envía a otra parte del equipo. De esta manera podemos definir distintas escalas de envío de email. Y bueno, este es el resultado final, después de toda esta configuración de todo el resto de las aplicaciones. Este es un caso real de cómo vemos nosotros la aplicación T-Rex. Como verán, tenemos la posibilidad de ver todos los logs de todas nuestras aplicaciones en tiempo real. Esto se va actualizando cada 5 segundos, cada tiempo que uno le indique. También podemos ver la cantidad de posts o de estudios que se analizaron eh, por nuestras aplicaciones, que tantas veces se visualizó nuestro front, etc. Esto nos permite extraer un montón de información sobre el estado de nuestras aplicaciones, sobre qué tanto se utilizan, dónde está el cuello de botella en los procesamientos, si los tiempos son normales, si hay algunos tiempos que no lo son. Entonces pasemos a ver cuáles fueron las ventajas que encontramos nosotros desde el equipo de inteligencia artificial en la implementación de este monitoreo de aplicaciones. Primero, como les comentaba recién, la información a tiempo real del estado de nuestras aplicaciones, el poder entrar en cualquier momento al dashboard de Grafana y analizar y ver en tiempo real cuál es el estado de todas las aplicaciones, como que todo esté funcionando normal, cuántos logs se enviaron, cuántos estudios se analizaron, cuánto tiempo se tardó, etc. Nos permitió también una detección de errores de manera temprana, es decir, vemos que algo empezó a fallar en producción porque por más test que hagamos, es difícil, en la mayoría de los casos, generar una réplica exacta de todo lo que ocurre en producción en un ambiente de test. Entonces, el Grafana nos permite encontrar esos errores que tal vez no pudimos encontrar en el ambiente de test, en el ambiente de producción, o cosas que no nos imaginamos que ocurrían. De esta manera, corregir rápidamente estos errores, pasar a una nueva versión y así evitar que haya caídas, etcétera, en nuestras aplicaciones. Una mejora de rendimiento, ya que nos permite ver los tiempos de ejecución y los tiempos de respuesta de nuestras aplicaciones. De esta manera podemos identificar si alguna de las aplicaciones está tardando demasiado tiempo, si necesitan más recursos, si hay que distribuir los recursos de manera diferente, etcétera. Entonces nos permite saber que nuestras aplicaciones están trabajando de manera óptima y poder corregir cuando algo no es así. Eso se asocia al último punto, que es la rápida reacción. Cuando algo no está funcionando correctamente, enseguida Grafana nos informa, nos envía un mail, entramos al, a la aplicación y podemos revisar de esta manera qué es lo que está pasando, identificar rápidamente el error y de esta manera poder solucionarlo y levantar nuevamente las aplicaciones y volverlas a su funcionamiento
ideal. Bueno, eso es todo, espero que les haya gustado la presentación y muchas gracias por participar de la jornada de informática en salud del Hospital Italiano de Buenos Aires.